Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Pero usted hablaba del 1.000.000 de empleos. Es inevitable recordarle que ustedes hicieron una alianza con Lasso en 2021 para que Lasso llegue al poder, y esa fue una de las propuestas estrella de Lasso, pues el 1.000.000 de empleos de abogado. ¿Ah? ¿Por qué nosotros apoyamos al señor que usted ha nombrado? Usted no le quiere nombrar. Porque cogió nuestro plan de gobierno. Lo declamó, se lo sabía mejor que nosotros y mintió. Llegó al poder y no voy a respirar por una herida que no tengo. Mire, la traición en política es muy vieja. Pero el señor traicionó su oferta al pueblo ecuatoriano. Porque si hubiera sido cínico, pero inteligente y de buena fe, nos hubiera traicionado a nosotros. Pero hubiera ejecutado el plan que se comprometió a ejecutar. Hizo todo lo contrario. Entonces fue una doble traición, con ustedes y con el país. Pero la que cuenta es la del país. La que cuenta es la del país. El de la traición política no le interesa. Hoy día se celebra. Mire, el cambio de camiseta hoy día es celebrado como habilidad. Usted es un hombre joven, pero sí seguramente como es instruido, siempre lo he resaltado así. Muchas gracias. Usted debe acordarse de la palabra clavijazo. Clavijo, que era un senador o diputado de Azuay, de Cañar, fue expulsado. Prácticamente se lo obligaron a irse de su provincia por cambiarse. Fue el primer Judas político, digamos, del Ecuador. Ahora es una habilidad. Este bloque ha crecido tanto. ¿Usted cree que es gratis? Entonces, esa es la coherencia que yo reclamo. Yo no reclamo coincidencias, más allá de que los ecuatorianos tenemos muchas coincidencias y deberíamos aprovecharla en vez de dedicarnos a destruirnos con las diferencias. Pero definitivamente el ser coherente debería ser una coherencia. Si yo estoy equivocado y digo hay que poner impuestos, bueno, estoy equivocado para mí. Entonces, siga con su línea. Pero usted no puede hacer una campaña política diciendo no voy a subir impuestos y llegar a subir impuestos. No puede hacer una campaña política diciendo me voy a preocupar del agro ecuatoriano, que para mí es fundamental, y no preocuparse y destruirlo. No puede decir voy a aumentar, a duplicar la producción petrolera y disminuir la producción petrolera, ni que fuera una ciencia. En la política hay margen para el arrepentimiento. En todas las actitudes y en todas las actividades de la vida hay margen para el ¿Usted se arrepiente de haber apoyado a Lasso en 2021? Por supuesto. Por supuesto, si me confesara tendría que decir que cometí un pecado mortal. No, un sacrilegio. ¿Y por qué Cronfle en 2025? El señor tiene coherencia. El señor tiene experiencia. El señor conoce los problemas. El señor tiene decisión. Y sobre todo tiene esto, mi amigo. Usted no puede ser gobernante si usted no sabe que el pueblo sufre, que usted tiene que librarle el sufrimiento y llevarlo a la prosperidad. Yo le voy a decir una cosa, que en esto uno puede pecar, hay veces de injusto. Quien no ha ejercido el poder, hay veces no ha tenido la oportunidad de sentir la pobreza ajena. Uno no tiene que ser pobre para saber que existe pobreza y para querer remediarla. Pero un gobernante que no se dé cuenta de eso, que no lo sienta y que no lo haga, para mí no debe ser gobernante. Ustedes en 2017, si la memoria no me es infiel, tuvieron una candidata presidencial que era Cynthia Viteri. En 2021 hicieron la alianza con Lasso, que usted ya lo ha comentado. 2023 fueron el paraguas de Jan Topic, y hoy en 2025 regresan con una persona de la casa. Henry Cronfle es un hombre identificado con el Partido Social Cristiano. ¿Por qué? De 2017 a 2025 tuvimos estos dos episodios, tanto con Lasso como con Topic, y hoy regresan con gente de la casa. ¿Por qué no siempre gente de la casa social cristiana? Porque una de las finalidades del poder es lograrlo. Es lograr. Y para eso hay que hacer también un cálculo político lícito de poder llegar. Pero usted ha citado una historia.
tuvimos un candidato propio, Cintia hizo una buena campaña, no llegó. Luego apoyamos al señor Lazo, dando una muestra de apertura. De apertura. ¿Para qué vamos a dividir la tendencia si este señor ha adoptado nuestro plan? Porque la candidata inicial era Cristina Reyes. Sí, era inicial. Y se hizo un arreglo porque se pensó que había mejor alternativa con Lazo, pero no por el poder, Fabricio. Ahí es donde está la diferencia. El candidato es importante, pero más importante es el programa. Yo decía el otro día en Radio Centro, está bien, periodista y no periodista, la curiosidad dice, ¿quién va ganando? Está bien, pero la segunda pregunta es, ¿qué pasa si gana ese que va ganando? Esa debe ser la pregunta. Porque si el que va a ganar te va a destruir, hay que buscar una alternativa. Entonces, apoyamos al señor Lazo porque apoyamos nuestro plan de gobierno y él lo tomó. Topic no llegó. No fue nuestro candidato, el señor Noboa, pero era una alternativa que por ciertas coincidencias expresadas considerábamos mejor que la otra. Pero tampoco se cumplió con lo que se prometió. Entonces, señores, lo más importante es ser coherente, tener una tesis. Mire, si a usted no le reconocen la razón, la gente aprende por las malas y eso es lamentable. Yo creo que en la vida uno tiene que buscar que la gente aprenda en cabeza ajena. Los pueblos hay veces son como los niños no aprenden en cabeza ajena, aprenden en cabeza propia. Cuando les pasa algo se dan cuenta que no lo deben hacer. Los pueblos son iguales, pero uno no puede, por un poder que nosotros no hemos buscado jamás para ser parte de un gobierno. Si lo hubiéramos hecho, seríamos parte del gobierno de un señor y parte del gobierno del otro. No les pedimos un puesto público. Inclusive, un destacado periodista adversario nuestro dijo, esta gente es rara, por un incidente, porque no eligieron a Kronfle presidente el año 2021 de la Asamblea. Rompieron alianza con Lazo. No les importó el poder. No, es que el ejercicio del poder no es el problema es para qué se ejercita el poder y qué se logra con el ejercicio del poder. Era un problema de palabra. Quien no tiene palabra, quien no tiene firma, yo digo palabra porque para mí la palabra es lo importante. Desgraciadamente, mi amigo, no te deja otro camino que ser coherente. ¿Por qué Kronfle ignora a Yana Passley? ¿Por qué no al revés de lo que finalmente se armó el binomio? Por una razón muy sencilla. Nosotros en el partido tuvimos algunos aspirantes. Señor Topic, Dayana, Henry, Jorge Acaito. Todos valiosos. Topic, que hubiera sido nuestro candidato natural después de la elección del 2023. De la elección del 2023. Aceptó y se desmontó 3 veces de la candidatura. Y apareció el último día, horas antes de la convención, para querer volver el candidato. Eso ya no era posible. Y el partido ya tenía 3 candidatos que hasta donde fuimos notificados se habían puesto de acuerdo. Usted mira, ¿y por qué no se hace una interna donde los candidatos disputen? Nosotros la usamos, y sí la usamos, siempre, salvo cuando hay acuerdo entre los candidatos. Tengo acuerdo entre los candidatos, lo respetamos. Y mire que también usamos votaciones, y a mí me gusta dar cosas exactas. Hace muchos años, Luis Fernando Torres y Carlos Falqués disputaron la vicepresidencia del Congreso. Pero no Falqués. Vinieron a verme a mí. ¿Tú a quién escoges? Yo a quién escojo. Escójanse entre ustedes que son los diputados. A ustedes les corresponde eso, porque es el vicepresidente del Congreso Nacional. Y además, mi querido Fabricio, a mí no me gusta mentir. ¿Cuál es mi papel? Hay 5 aspirantes a algo. Yo escojo a uno, se resienten los otros 4. Mi papel no es ese. Mi papel es al revés, soldar las diferencias y mantener la coherencia de rajatabla, y no siempre he tenido éxito en eso. Te pongo otro ejemplo. Cristina Reyes y Enrique Jalón se disputaron
jefatura de bloque cuando Cintia fue candidata en el año 17. Se votó, ganó Henry Cucalón. Henry Cucalón. ¿Por qué? Porque no hubo acuerdo. Ese es todo el tema. Usted, ya que menciona esos dos nombres, ¿está distanciado de Henry Cucalón y de Cristina Reyes? ¿Hay una distancia hoy con ellos? A ver. Tomando en cuenta que eran cercanos, ¿no? Muy franco, no tengo ningún problema, mi amigo. Dele. Pelea no hay con ninguno de los dos. Distanciamiento de no hablar hay con Henry Cucalón. Él tuvo la educación de llamarme cuando aceptó el cargo de ministro de gobierno y yo le contesté el teléfono y me dijo, yo he querido comunicarle yo mismo la decisión que he tomado y creo que debemos hablar de cualquier cosa que no sea de política. Encantado, Henry. Ahí no quedan. Usted me dice, ¿por qué no de política? Porque yo no entiendo, pero yo entiendo la política, lo que no entiendo es que los impuestos sean buenos hoy cuando eran pésimos ayer. Desde ahí no volvió a hablar con Cucalón. No he hablado con Henry. ¿Y con Cristina? Con Cristina, que no se disgustó nunca conmigo, pues preguntárselo a ella, tengo una muy buena relación. ¿Habla con ella? Varias veces. No deja de llamarme y le estoy muy agradecida por la gentileza. Pero se fue del partido. Por razones que no tienen que ver conmigo y que no me compete comentar. ¿No se fue porque le dieron la espalda en 2021? No. Esa no fue una razón. Y en todo caso, pregúntele a ella dos cosas. ¿Por qué se fue y si se lleva bien conmigo o no? Lo de Pablo Muentes ha sido una carga para ustedes. Miren, te voy a hablar por mí y creo que hablo por el partido. Para nosotros nadie está por encima de la ley. Nadie. 1. 2. El señor ha sido acusado. Quien acusa tiene que tener pruebas. El señor tiene derecho a defenderse. Tiene que defenderse con la verdad. Y 3. La justicia debe fallar dentro de las normas de la justicia. Usted no me habrá oído a mí en ningún caso, de los muchos acusados y involucrados en escándalo. Yo no me atrevo a hablar de la culpabilidad y la inocencia de nadie, por una razón muy sencilla. No soy juez, no soy fiscal, no soy abogado de una de las partes, ni tampoco del Estado. No conozco los juicios a profundidad. Y no me gusta ese manoseo de la judicialización de la política ni de la politización de la justicia, a mí personalmente. Y tengo mi trayectoria en eso. Dígame cuándo yo me he metido en eso. Vamos a añadir lo siguiente. La propia señora fiscal dijo que el caso de Pablo Muentes era un caso personalísimo que no involucraba al Partido Social Cristiano. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque la actividad de él no es pues similar a otros casos, como por ejemplo Encuentro, León de Troya, Arroz Verde, Ispol, hospitales, etc. Y como nosotros no estamos en esa línea, hay mucha gente que usa mucho dinero y muchos troles, y usted lo sabe como periodista, el Partido Social Cristiano no tiene un troll. No tiene un troll. Seguro, no tiene un troll center. Un troll. Porque existen los troll center. No, el troll center. Troll center existe. El troll center es la mamá de los trolles, porque de ahí se manejan los trolles. Si yo no tengo un troll, no puedo tener mamá del troll, porque no existe. ¿Y sabe por qué no lo tenemos? Porque nosotros somos formados de otra manera. La volante era despreciable. ¿Por qué? Porque usted calumniaba anónimamente y echaba esto en la calle. El troll es la volante tecnológica. Uno cuando ataca tiene que firmar, no ponerse seudónimo, no hacerlo desde las alcantarillas, desde la mentira. Y nuestra posición es sencilla. Pueden mentir 1000 veces. Nosotros le vamos a decir 1001 ven la verdad. El que la cree, y el que no la cree es su problema. Déjeme insistir y no quiero desviarme. ¿Le golpeó de Muentes a usted en lo personal? Porque es evidente, abogado, que sí le golpeó en lo político. Tiene que haberle golpeado en lo político lo de Muentes. Mire, si uno tiene que responder por cosas ajenas, yo no estoy en esa línea. Yo nunca he acusado a nadie, primero sin pruebas, segundo por política y tercero
sin razón, no es mi estilo. Entonces, así como cada ladrón juzga por su condición, los hombres decentes también jugamos por nuestra condición. Yo sigo creyendo en la gente hasta que me demuestran lo contrario. No es al revés. Porque en un mundo de gente que no cree en la bondad de la humanidad y en la buena fe de la humanidad, usted no puede progresar. A mí, el que tiene que ser juzgado y condenado, que lo sea. Que lo sea. En cualquier ámbito de la vida. Eso no es la opinión de todo el mundo. ¿Pablo Fuentes fue afiliado o es afiliado al partido o no? No podría decirle, porque en el partido hay muchos simpatizantes Que no necesariamente son afiliados. que no necesariamente es afiliado. ¿Usted ha hablado con Fuentes después de lo que pasó? No. ¿Su relación con él cómo era? ¿Era cercana o no? Amistad normal, no íntima amistad normal, cercanía porque vivía cerca mío, porque era un buen dirigente del partido, era el director del distrito 3 de la ciudad de Guayaquil y hacía un buen trabajo en esa materia. No puedo dejar de preguntarle la relación. Esta es una pregunta recurrente a partir de una referencia pública recurrente. Claro. La alianza implícita social-cristiano-correísmo. ¿Existe eso o no existe, abogado? Pues dígale la plena al país. ¿Ah? Qué bien que me pregunta. A mí no me gusta pedir que me pregunten cosas, pero le hubiera pedido que me preguntara eso primero. Pero es una pregunta de cajón que hay que hacer. Entonces, déjeme explicarle un poquito de historia, ¿no es cierto? ¿Quién fue el partido, y me pongo después, y la persona que enfrentó los errores de Rafael Correa? Yo no digo a Rafael Correa. Rafael Correa, si no hubiera sido presidente, si no hubiera cometido errores, no es de mi preocupación. Pero cuando uno es presidente y comete errores que afectaban al país y sobre todo a mi ciudad, ¿quién lo enfrentó? Con 3 manifestaciones de más de 300.000 personas en la calle. Nunca con un insulto. Nunca con un insulto. Con ironía sí, con insultos jamás. Siempre en función de las tesis. ¿Quién habla? Y mi partido. Hay unos periodistas que ahora son anticorreístas, que sudan verde. ¿No es cierto? Ok. Eso hay un grupo. Okay. A muchos de ellos le debemos auspiciar a Correa. ¿Pero sabe qué? ¿Por qué lo hicieron? Por odio a Álvaro Noboa. No fue porque ese es el problema. Ya sé a quién se refiere. Aquí el odio es lo que prima, desgraciadamente, cuando debe ser todo lo contrario. Lo que debe primar es la bondad, es la grandeza que se ha perdido en este país. Hay unos políticos que ahora odian a Correa. El uno, según él, le fue a pedir la candidatura a la presidencia de la República. Eso dice Correa, por lo menos yo lo oí. Y el otro públicamente dijo que lo financiaba. Financiaba a Correa. Y ahora ya mismo se rasgan la piel porque vestiduras para rasgarse ya no les quedan. ¿Qué tipo de veracidad tiene eso? Pero ahora vamos al grano, ¿no? Vamos a nuestras votaciones con Correa. A ver, yo siempre he sostenido algo. No importa con quién usted hable, porque en una asamblea donde... Tiene que hablar con todos. Esa es la política. No solamente es la política, es la matemática. Si usted no tiene mitad más uno, y las leyes y las decisiones se toman con mitad más uno, y algunos con 2/3 partes de los votos, usted no tiene ni la mitad. Tiene que conversar. El problema es de qué se habla y qué se conviene. Y que el país sepa de qué se habla y qué se logra, porque ese es un problema, abogado. Lamentablemente hay entendimientos políticos que yo lo voy a denostar. Yo he cubierto el Parlamento ecuatoriano desde el año 95. Yo voy a denostar el tema político, los entendimientos. El problema es que no le dicen a la gente. Una cosa, y las votaciones son secretas en la asamblea. No, las votaciones son públicas. Entonces, mi amigo, ahí está el compromiso. Pero que falta es contar a la gente cuáles son los términos del acuerdo. Ya le voy a decir, vamos despacito. Vamos despacito. ¿Nosotros hemos votado con el señor Correa para poner impuestos? Jamás. El denostador número 1, el señor Correa, y que nos endosa a nosotros el supuesto correísmo, votó con el señor Correa para liquidar al pueblo y ponerle impuestos. Pues usted no se acuerda que pusieron impuestos juntos. Entonces resulta que cuando
se vota con Correa para liquidar al pueblo, es plausible. Pero cuando se coincide con el correísmo para defender al pueblo, entonces no es plausible. ¿Cómo es esto? El otro señor dice que la Asamblea no lo deja gobernar. Dígame, ¿cuántas leyes han salido de la Asamblea en materia de seguridad? 10. ¿En qué línea? En la línea dura contra la delincuencia. ¿Esa es nuestra línea o no es nuestra línea? Es nuestra línea. ¿Y por qué vamos a votar en contra? Si le conviene al pueblo. ¿Y por qué no usan esas leyes? Es que las asambleas no gobiernan. Se llaman asambleas. Gente. Si hacer un contrato entre dos personas es difícil, imagínese usted entenderse en 337. Que ahora van a ser 151. Será más difícil entenderse todavía. Gobierno quiere decir gobernar. Poder ejecutivo quiere decir ejecutar. Poder judicial quiere decir sancionar. Yo no puedo gobernar porque la Asamblea no me deja gobernar. Yo le pregunto a usted, si el correísmo coincide con tesis que son nuestras, por ejemplo, poner una ley que evite que el seguro social, la plata de los afiliados, 500 millones de dólares al mes, señor, que son el 21% de los aportes patronales y laborales de los empleados públicos y privados, lo usa el gobierno. Usted es afiliado al Seguro Social. Usted recibe medicina del Seguro Social. Usted recibe préstamos de construcción. Usted todavía no se jubila, pero cuando se jubile ojalá reciba pensión. Y si la recibe no será digna. Porque ahora quieren achicarla. ¿Para qué? Para que el gobierno siga usando la plata como caja chica. Ley social cristiana. Apoyada por el correísmo. No por el correísmo nada más. Por 100 y pico de personas. Incluyendo el correísmo. Sí, señor. Y eso es malo. Y el presidente la acaba de vetar totalmente. Hicimos otra ley, autoría social cristiana. No es que nosotros hemos votado por el correísmo, no. ¿Cuál era esa ley? El Código Agrario, para darle pajuela de inseminación artificial al ganadero pobre, para darle crédito, para hacer seguro de cosecha, para darle semilla gratuita a los rendimientos al agricultor. Por abrumadora mayoría. Ley nuestra. Vetada totalmente. Vetada totalmente. ¿No fue un error en ese sentido que la Asamblea haya reformado parcialmente la Constitución sobre el número de votos para ratificarse un veto parcial? No, de la que hizo ahora. Es volver a la mayoría absoluta en vez de la calificada. Un éxito, sí. Esa es la mejor obra que puede haber hecho la Asamblea. Porque eso era un truco. Era darle a los presidentes votos que no tenían, votos gratis. Cuando lo lógico es la Asamblea promulga una ley, es decir, aprueba una ley. El presidente tiene derecho a vetarla, está bien, pero si la Asamblea insiste, tiene que insistir con el mismo número de votos o la misma mayoría, que es una mayoría absoluta y no una mayoría calificada de los 2/3. Ahora les va a ser difícil vetar ese tipo de ley. Tercera ley, es público y notorio que hacen con la plata de las ciudades que por constitución y por ley le corresponden a todas las ciudades del país, 222 cantones. 24 provincias, más de 1000 juntas parroquiales. Hicimos una ley, señor, la plata entra a la cuenta única, se debita automáticamente, va al Banco Central y el Banco Central reparte completa y a tiempo la plata a los beneficiarios. Ley social cristiana. Pasó casi por unanimidad y el presidente la veta. ¿Por qué no se dice eso? Nosotros nunca hemos votado con el correísmo para perjudicar al pueblo ecuatoriano. ¿Quién puso el IVA? ¿Nosotros? ¿O se crearon impuestos con el voto que no fue nuestro? Es que entonces, ¿qué pasó con el veto? ¿Qué pasó con el veto? Vaya, preguntan los que no fueron parte de los 92 votos que debían haber. Para ratificarse. Para ratificarse y rechazar la posición presidencial, pues. Y nos preguntan a nosotros. Mire, pueden hacer campañas millonarias. Yo siempre creo, porque la vida me enseñó a creer en eso, en lo que dijo Abraham Lincoln un día. Dijo dos cosas. Si esta oficina estaría abierta solo para contestar los ataques, yo no serviría para nada. Entonces nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Hay ataques que los ignoramos. Eso no quiere decir que no sean malos. Y lo otro, se puede engañar a todos algún tiempo. Se puede engañar a pocos todo el tiempo. Pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Y por engañarse es lo mismo. Así que, mi amigo, los que mienten tienen un problema, mentir.
Y los que creen mentiras tienen su problema. Ser víctimas de las mentiras de otros. Oiga, y para cerrar, que se me termina el tiempo, está interesantísima la entrevista y tengo muy buena audiencia, pero tengo que cerrar. A ver, los números dan cuenta que Henry Crofe no tendría posibilidades en esta campaña y podría haber una hipotética segunda vuelta entre el actual presidente y la candidata del correísmo. ¿Ustedes van a tomar postura en segunda vuelta, como lo han hecho en otras ocasiones? Primero, esperemos el 9 de febrero. Segundo, las encuestas hay de todo, ¿no? Unas son bien hechas, otras son mal hechas, otras son sinceras, otras son mentirosas. Pero déjeme decir lo siguiente, hablando de encuestas, ¿no? ¿Cuántos votos tenía? ¿Qué intención de votos tenía Rafael Correa el año 2006 en la primera vuelta? ¿Qué intención tenía Noboa? Daniel Noboa. Correa empezó con 4%. No figuraba en la encuesta. En 2 meses creció. Lucio no figuraba en la encuesta. Daniel Noboa no figuraba en la encuesta. Lasso iba a vencer abrumadoramente con su consulta y perdió abrumadoramente. Trump no iba a ganar en ninguno de los estados difíciles y peor en el voto popular. Mi amigo, en la vida hay que aprender a esperar. El que se precipita es como el que habla mucho. El que habla mucho se equivoca mucho. El que se precipita también hay que esperar. Hay que esperar. En conclusión, el futuro de Ecuador está en juego en un contexto de crisis política, económica y ambiental. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes, obligando al gobierno a recurrir a ayuda internacional, mientras que las elecciones han generado más división que certezas. Paralelamente, los efectos del clima están causando graves daños en varias provincias. Es urgente que se implementen políticas públicas efectivas que garanticen seguridad, desarrollo y bienestar social. La clave será un liderazgo fuerte, acompañado de una ciudadanía comprometida con el cambio y la estabilidad del país. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.